A continuación, comunicación y lenguaje, tercero primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Lauren Calderón y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema de imágenes sensoriales del área de comunicación y lenguaje para tercero primaria. Recuerda, si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les va a ayudar a desarrollar habilidades y destrezas del área lingüística, en especial si cuenta con el apoyo de toda la familia. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente, limpia tu área de trabajo y prepárate con tu portafolio Aprendo en Casa. Hoy en lengua de señas me acompaña Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto. Vamos a iniciar. ¿Tú te recuerdas que tenemos cuántos sentidos? Muy bien. Observa esta imagen y en este momento en tu portafolio escribe qué sentidos estás observando en la imagen. Muy bien. Ve las imágenes. ¿A qué sentidos me puedo referir? ¿Te recuerdas que desde pequeño hemos cantado canciones y hemos jugado con los 5 sentidos? Muy bien. Para adivinar cuáles son los sentidos, te voy a hacer algunas adivinanzas. La primera, tengo un tabique en el medio y 2 ventanas a los lados, por las que entra el aire puro y sale el ya respirado. Muy bien. ¿A qué sentidos nos referimos? Nos referimos al sentido del olfato. Y en este caso te están hablando de su órgano que es la nariz. Continuemos. Guardada en una estrecha cárcel por soldados de marfil está una roja culebra que es la madre del mentir. Muy bien. Es el órgano del sentido del gusto. Nos referimos a la lengua. Muy bien. Siguiente adivinanza. Dicen que son de 2. Pero siempre son de una. ¿A qué nos referimos? Muy bien, a los dedos, que es el órgano del sentido del tacto. Vamos con la penúltima. 2 niñas asomaditas, cada una en su ventana. ¿Lo ven y cuentan todos sin decir una palabra? Son los ojos. Muy bien. ¿Y a qué sentido nos referimos cuando hablamos de los ojos? Nos referimos al sentido de la vista. Y la última. Una señora muy aseñorada, que lo escucha todo y no entiende nada. Muy bien. Las orejas, y en especial los oídos, que son el órgano que nos permite escuchar. Ahora que ya recordaste cuáles son los 5 sentidos, necesito que te sientes y prestes mucha atención. Hoy vamos a conocer el cuento del país de los 5 sentidos. Muy bien. Para iniciar te cuento que había una vez en un lugar muy lejano un país llamado de los 5 sentidos. En este país habían diferentes habitantes y cada uno de ellos tenía características en específico. Por ejemplo, estaban los ojos. Pero los ojos tenían un problema. Ellos solo podían ver y caminar porque contaban con patas. Después encontramos a los siguientes. ¿Este qué sentido será? Habían otros habitantes. Estos habitantes eran narices con patas. Y lo único que hacían era pasar oliendo todo el día. Y olían todo lo que se encontraba a su paso. Después encontramos a los siguientes habitantes del país. Son las bocas con patas. ¿Has visto alguna vez una boca con patas? Esta es una imagen curiosa. Y ellas se dedicaban a probarlo todo, a degustar, a conocer los sabores por medio del gusto. Después encontramos a las orejas con patas. Las orejas con patas eran las encargadas de escuchar todo lo que ocurría alrededor. Pero tenían un problema, ellas solo podían escuchar. No podían conocer por medio de los demás sentidos. Y encontramos por último a los habitantes más extraños de este país. Eran las manos con patas y andaban siempre tocando todo para poder conocer y explorar. ¿Qué sucedió? Un día se juntaron todos los habitantes y comenzaron a platicar de qué era lo que hacía cada uno dentro de sus capacidades. Por ejemplo, ¿te recuerdas los ojos que hacían? Solo podía ver. La nariz que hacía, solo podía oler. ¿Qué hacían las manos? Solo podían tocar. ¿Qué hacía la boca? Solo podía probar. Y las orejas, escuchar.
Entonces tomaron una decisión. Todos ellos se iban a unir para poder formar una sola persona y poder completar los sentidos que podían percibir las sensaciones del exterior. Y fue así como nacieron las personas. Este cuento, si los quieres volver a escuchar, pues los puedes encontrar en internet con el nombre del país de los 5 sentidos. ¿Te diste cuenta qué era lo que hacían los 5 sentidos? Cada uno podía percibir diferentes estímulos, pero solamente si se unían todos iban a lograr encontrar la información. Pero ¿para qué nos sirven los 5 sentidos? Por ejemplo, vamos a ver el primero. Se refiere al sentido del tacto, con palabras que expresan texturas. Por ejemplo, áspero, viscoso, pegajoso, suave, esponjoso. Al momento que yo te dije estas palabras, ¿qué fue lo que imaginaste? Eso es exactamente las imágenes sensoriales. Cuando te dicen una palabra y tú te puedes imaginar a qué se refieren. Y el sentido del tacto lo vamos a ubicar en este espacio. Vamos a darte un ejemplo. Sentí escalofrío cuando al perro lo golpeaban. ¿Qué es un escalofrío? ¿Cómo lo puedes describir? ¿Cómo te lo imaginas al escuchar la palabra? Por ejemplo, ahora tú escribe en tu portafolio, Aprendo en Casa, una palabra o una oración que utiliza la palabra áspero. ¿Qué oración puedes utilizar con la palabra áspero? Muy bien, yo te doy un momento en lo que tú le escribes. Muy bien, continuemos. Tienen relación con el oído, describen sonidos como por ejemplo chirriar, golpear, pitido, chocar. Por ejemplo, se escuchó un gran escándalo en la calle. Al momento que tú escuchas la palabra pitido, ¿qué es lo que imaginas? Al escuchar esta palabra puedes imaginar ya sea un pito, puedes imaginarte algún aparato haciendo algún ruido extraño y esas imágenes se van creando en tu cerebro. Tenemos otras palabras que están relacionadas con el sentido del gusto, por ejemplo, dulce, salado, rancio, agrio, picante. Y estas, dependiendo de tus experiencias previas, pueden ser agradables o desagradables. Por ejemplo, la palabra picante. Si a ti te gusta comer alimentos que tienen picante, va a ser una palabra que te va a producir la sensación de agrado. Pero si por el contrario, a ti no te gusta nada picante, va a ser algo desagradable, algo que te va a causar a ti cierta fobia. Entonces las palabras que las relacionamos con el sentido del gusto van a ir de acuerdo a tus experiencias previas, a lo que tú has vivido y a lo que a ti te gusta hacer. Tenemos también otro tipo de palabras, en las que predominan precisamente todo lo que va relacionado al sentido de la vista. Utilizamos palabras que expresan colores, formas o apariencias. Por ejemplo, negro, brillante, oscuro, redondo y pequeño. Cuando te describen algún elemento que sea redondo, tú te imaginas la figura o la forma. Lo puedes asociar, por ejemplo, con algo que tú ya conoces, como una pelota, una naranja, una sandía, cosas que sean redondas. Si te dicen brillante, ¿con qué lo puedes asociar? Al escuchar la palabra brillante, ¿qué puedes imaginar? Vas a imaginar cosas que has observado por medio del sentido de la vista. Y tenemos nuestro último sentido. Describe las sensaciones percibidas por el olfato. Por ejemplo, dulce, apestoso, desagradable, fragancia, aroma y olor. Si te digo que pienses en este momento en un objeto, en un elemento que sea con un aroma agradable, ¿qué te puedes imaginar? Puedes imaginarte unas flores, una fruta, el perfume que utiliza alguna persona en casa. Dependiendo de lo que conoces, es lo que te vas a imaginar. Pero si en este momento yo te digo, piensa y dibuja en tu portafolio, Aprendo en Casa, algo que sea apestoso, ¿qué dibujarías? Muchos niños tal vez estarán dibujando unos zapatos, un basurero. ¿Qué otra cosa puedes asociar con la palabra apestoso? Muy bien, entonces vamos a recordar, las imágenes sensoriales son las que nos permiten imaginar lo que el autor quiere decir. En los libros de texto, en los cuentos, inclusive en las caricaturas que tú observas en la tele, las utilizan. ¿Y de qué forma las utilizan? Las utilizan dándote una palabra que te va a hacer imaginar. Eso es lo maravilloso de la lectura y de los libros, que te permiten a ti imaginarte un mundo completo. Cuando yo te estaba narrando el cuento de la historia del país de los 5 sentidos, tú podías imaginar diversas cosas.
Y te pudiste imaginar, por ejemplo, los ojos, la nariz, la boca, de diferente forma, o las patas diferentes, o de diferentes colores. Porque todos tenemos la capacidad de imaginar y crear estas figuras en nuestro cerebro. ¿Y cómo las vamos a imaginar? Esta persona, para poder imaginar el caballo, lo conoció previamente. Para imaginarse que la niña baja a caballo, también tuvo que haber alguna imagen previamente. Entonces, estas imágenes sensoriales son las que observas a través de los sentidos y tu cerebro las procesa por los conocimientos que ya tienes previamente. Ahora vamos a jugar. En casa tienes que dibujar esto. Va a ser estilo basta. Ya has jugado basta anteriormente. Vas a escribir objetos con sentidos. Vas a describir un objeto con cada uno de tus sentidos. Por ejemplo, lo que tienes a la mano ahorita va a ser un lápiz. Entonces vas a buscar tu lápiz, obsérvalo bien, por adelante, por atrás, arriba, abajo. Tienes que verlo completamente. ¿Y qué vas a hacer? Acá vas a escribir lápiz. Y vas a responder las siguientes preguntas. ¿A qué huele? Vamos a ver, percibe, huele tu lápiz. ¿Cómo es? Para saber cómo es que tienes que utilizar tu sentido de la vista. Obsérvalo bien y responde cómo es ese lápiz. ¿A qué sabe? ¿Crees que podemos probar el sabor de un lápiz? Entonces responde aquí. ¿A qué crees que puede tener sabor? Recuérdate que no es aconsejable que lo pruebes, pero tú tienes que saber a qué puede saber un lápiz. ¿Cómo se siente? ¿Qué vas a hacer en este momento? Toca tu lápiz, juega con él, siente. ¿Cómo se siente cuando tocas tu lápiz? ¿Qué sonido emite? Cuando utilizas tu lápiz, ¿emite algún sonido? Al utilizar el lápiz sí tiene un sonido. Inclusive dos puedes escuchar, uno cuando escribes y el otro cuando borras. Entonces, ¿a qué sonido se te parece un lápiz? Muy bien. Ahora, observa alrededor, observa. Muy bien. Alrededor de tu casa puedes encontrar alguna fruta. ¿Qué fruta tienes cercana? Corre y ve a traerla. Vamos, vamos. ¿Ya tienes cerca la fruta? Muy bien. ¿Qué fruta encontraste? Puede ser un banano, una manzana, una sandía. ¿Qué otras frutas encontraste en casa? Si no tienes ninguna fruta, entonces, ¿qué vas a hacer? Imagínate la fruta que más te gusta. Y vas a responderlo. ¿A qué huele? ¿Cómo es? ¿A qué sabe? ¿Cómo se siente? ¿Y qué sonido emite? Ahora, recuérdate que vamos a practicar. Pasa por este lado. Yo voy a leerte una oración y tú la vas a clasificar. Lo que vas a hacer primero es dibujar los 5 sentidos. ¿Te recuerdas como la imagen que estuvimos utilizando? Tenemos el sentido del olfato, el tacto, el gusto, el sentido de la audición o del oído y tenemos el sentido de la vista. Vas a hacer un dibujo similar y vas a clasificar estas oraciones dependiendo del sentido que estamos utilizando. Por ejemplo, la primera, por no llevar suéter, ahora tengo mucho frío. ¿Qué sentido estoy estimulando con esta oración? Leámosla nuevamente. Por no llevar suéter, ahora tengo mucho frío. ¿Con qué sentido percibes el frío? Muy bien, es el sentido del tacto. Excelente. La segunda oración. Cuidado con los cuchillos de la cocina, tienen mucho filo. ¿Qué sentido estás utilizando? Escuchemos nuevamente. Cuidado con los cuchillos de la cocina, tienen mucho filo. ¿Qué sentido utilizas para saber que un cuchillo tiene filo? Muy bien, utilizas el sentido de la vista. Siguiente oración. La temporada de naranjas hace que el campo tenga buenos olores. ¿Alguna vez has pasado por un campo donde hay muchos árboles sembrados? Huele delicioso. Entonces vamos a escribirlo. La temporada de naranjas hace que el campo tenga buenos olores. Me refiero al sentido de el olfato. Una hermosa melodía de la marimba resonó en nuestro barrio. ¿Cómo hago para escuchar la marimba? ¿Qué sentido vas a utilizar? Muy bien, el sentido del oído. El pueblo donde vivo por sus casas es muy rústico y pintoresco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vas a observar las casas? ¿Cómo vas a observar su forma, sus colores? Por medio del sentido de la vista. Muy bien. El grito de auxilio sacó la tranquilidad en nuestro pueblo. ¿Cómo escuchaste este grito de auxilio? Por medio del sentido de
El oído, excelente. El café en las mañanas desprende un rico aroma. ¿Qué sentido estoy utilizando en este momento? ¿Cómo voy a sentir el aroma del café? Muy bien, por el sentido del olfato. Una hermosa voz escucho todas las mañanas y es la de mi madre. ¿Cómo vas a escuchar la voz de mamá? Por medio del sentido de el oído. El viento acaricia mi rostro cuando corro por las mañanas. ¿Cómo puedes percibir el viento cuando acaricia tu rostro? Por medio del sentido del tacto. El cielo se puso gris y los chicos corrieron para la casa. Cuando estás jugando pelota en la calle y observas el cielo gris, ¿qué sentido estás utilizando? El sentido de la vista. A mi sobrina le gusta mucho el fresco de horchata. ¿Con qué sentido vas a probar el fresco de horchata? Muy bien, con el sentido del gusto. Mi gato ronronea con mucho estilo. ¿Cómo vas a escuchar el ronroneo del gato? Por medio del sentido del oído. El perfume de las rosas era agradable para todos. ¿Cómo lo vamos a percibir? ¿Cómo vas a oler una rosa? Por medio del sentido del olfato. Muchas personas no toleran los sabores dulces y a otras no les gustan los salados. ¿Cómo probamos los sabores del dulce y el salado? Lo percibimos por medio del sentido del gusto. Creo que tienes fiebre. Está tu piel muy caliente. ¿Cómo percibimos la temperatura de la piel? ¿Por medio de qué sentido? Del tacto. El verano es temporada de frutas, con un sabor dulce y fresco. ¿Cómo percibimos sabores? Por el sentido del gusto. Es agradable ver las estrellas en el firmamento todas las noches. ¿Qué sentido estás utilizando para observar las estrellas? Muy bien, el sentido de la vista. El agua del mar es muy salada. ¿Cómo sabes que el agua del mar es salada? Por medio del sentido del gusto. Afortunadamente en los lugares públicos está prohibido fumar. El olor me resulta desagradable. ¿Cómo sé que el olor es desagradable? Por medio del sentido del olfato. Tú estás deshidratado, tienes la piel áspera. ¿Qué sentido estoy utilizando? El sentido del tacto. Excelente. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a practicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy, escribiendo un resumen de ello. ¿Cómo puedes hacer? ¿Te recuerdas? Haz este dibujo, escribe algunas palabras que tú conozcas. Por ejemplo, ¿qué palabras sabes que se utilizan para el sentido del gusto? ¿Qué palabras tú reconoces que se relacionan con el sentido del tacto? Escribe por lo menos 5 de cada una. ¿Qué palabras conoces que se relacionen con el sentido del olfato? Las palabras que se relacionan con el sentido del oído y las palabras que se relacionan con el sentido de la vista. Cuando tengas escrito esto, juega en familia. ¿Cómo pueden jugar? ¿Te recuerdas de nuestro cuadrito? ¿Cómo huele? ¿Cómo se ve? ¿A qué sabe? ¿Cómo se siente? ¿Y qué sonido emite? Puedes seguir jugando con esto. Pueden hacer esta tablita y hacer una competencia en familia, conseguir diferentes objetos e irlos describiendo. ¿Para qué? Para que tú amplíes tu vocabulario y conozcas más palabras que te puedan crear imágenes sensoriales. Comparte todo lo aprendido con un adulto o con tus amigos de clase, con todas las personas que tienes en casa. Recuérdate que es importante que vayas trabajando en tu portafolio. Próximamente lo vas a entregar en la escuela y tienes que incluir todas estas actividades. Tenemos un día muy importante. ¿Sabes que el 16 celebramos el Día Mundial de la Alimentación? Yo creo que ya conoces la pirámide alimenticia o la olla familiar. En esto te van a dar información de qué alimentos debes consumir y con mayor prioridad. Recuérdate que no todos los alimentos debemos consumirlos en la misma cantidad y en el mismo tiempo. Te recuerdo, lávate las manos constantemente con agua y jabón. También tenemos el Día Mundial del Lavado de Manos el 15 de octubre. Quédate en casa.